La Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, en su serie Grandes Reportajes, presenta la emisora cultural de Caracas, 3 décadas divulgando arte y conocimiento. El pasado 1 de enero, la emisora cultural de Caracas, 97.7 FM, arribó a 30 años de transmisiones ininterrumpidas, llevando hasta los radioyentes lo más excelso de la música académica, el arte y el conocimiento. La estación fue fundada por empresarios privados encabezados por el ingeniero petrolero Humberto Peñalosa, y después de 3 décadas, la difusión de valores culturales y humanos sigue siendo pilar de su propósito radiofónico. El 1 de enero de 1975, la Cultural de Caracas se constituyó en la primera estación en operar en frecuencia modulada, banda radiofónica solo destinada y así establecido en la Ley de Telecomunicaciones para fines educativos y culturales, pero no de lucro. Al respecto, en diciembre de 1991, Humberto Peñalosa escribió: "La emisora representa la respuesta responsable que ha proporcionado la iniciativa privada venezolana al reclamo por una mejor radiodifusión, para lo cual se ha tomado el camino de proyectar abiertamente la intensa vida intelectual y artística. La razón para crear una estación de radio como la 97.7 FM fue enriquecer el ambiente radiofónico, así como elevar el nivel cultural de la población", indicó en una ocasión Humberto Peñalosa. Alfredo Herbes, exdirector de la emisora, comenta: "La vida cultural, musical en Caracas era todavía relativamente pobre, ¿no? Y sobre todo se hacía durante los fines de semana. Durante la semana prácticamente no había nada. Las óperas, las temporadas de óperas eran muy cortas, muy escasas, en fin. De modo que entonces si había una emisora que le podía dar eso diariamente, que uno lo podía llevar en su aparato portátil, podía tener en su oficina, en su carro, en fin. Una vez inaugurada la señal de la emisora cultural, se desplegaron campañas para informar a los radio oyentes cómo podían sintonizar la estación, ilustrarlos en qué lugar del aparato receptor estaba el botón que debían presionar para comenzar a disfrutar de la FM. La innovación siempre estuvo adherida a la historia de la Cultural de Caracas, y demostración de ello fue la explotación de las capacidades de la frecuencia modulada, que permitió diferentes ensayos con las ventajas de la estereofonía. Ejemplo de ello se llevó a cabo en el año 1980, cuando la 97.7 FM y la Televisora Nacional transmitieron conjuntamente una ópera y un concierto del Festival Tchaikovsky, interpretado por la Orquesta Filarmónica de Caracas, que permitió a la audiencia ver por televisión las imágenes y disfrutar el sonido a través de la radio. En 1981, logró salir del ámbito de la ciudad a la cual debía su nombre, y fue a partir de un convenio firmado con la Corporación Venezolana de Guayana que pudo retransmitir su programación hacia Ciudad Bolívar y Puerto Ordaz, en el estado Bolívar. En 1984, se convirtió en la primera estación de radio que utilizó la tecnología digital del disco compacto, con lo cual la calidad del sonido estereofónico se enriqueció mucho más para disfrute de los radioescuchas. Sus limitaciones financieras obligaron a trazar estrategias de autogestión para obtener recursos por medio de suscripciones del público, así como solicitud de donativos a la empresa pública y privada, y la creación de la tienda Discompacto, cuyas ganancias eran destinadas para la sobrevivencia de la Cultural de Caracas. Jaime Suárez, exproductor general, afirma: La emisora cultural salió al aire con la idea de ser apoyada por su propio público, una experiencia que fracasó rápidamente porque
la gente sentía tal vez que no tenía por qué pagar por un servicio, aunque fuera muy poco, una contribución anual, se hablaba de 200 bolívares anuales, y poco después se estableció la cuota de 365 bolívares al año, es decir, un bolívar diario por su emisora. La 97.7 FM atravesó etapas de emergencia financiera que fueron más severas conforme pasaban los años y posteriormente, con el boom de las FM a finales de la década de los años 80. Jaime Suárez agrega: Oye, la límpida señal de la emisora cultural de Caracas se notó insuficiente, porque la potencia no era la misma de emisoras comerciales que comenzaron a funcionar en aquella época. Pero así todo conservamos con orgullo la calidad del sonido. Una programación de pionera. La programación de la emisora cultural de Caracas es variada, grata y estimulante, señaló Peñalosa en carta enviada al Ejecutivo Nacional en diciembre del año 1991 en solicitud de un donativo especial para mejorar las instalaciones de la estación. Entrevista con el flautista venezolano Huáscar Barradas. Me siento muy cercano a la emisora porque, bueno, soy un músico académico, soy una persona amante de la música venezolana, del jazz, y yo tengo una programación también de alguna música alternativa. Por ejemplo, a veces tengo programas de una música de la India, no sé, o africana, o X cosas. La Pionera es sintonizada por un universo de personas constituido por amas de casa, estudiantes, profesores, periodistas, escritores, pintores, músicos y artistas, cuya programación logró captar el entusiasmo de los profesionales de la radiodifusión, como en el caso de locutores que con sus voces contribuyeron a tallar la personalidad de la 97.7 FM. En la estructura de su programación, desde un inicio se incluyeron espacios especializados e independientes que exploraron distintos temas relacionados con la cultura y el conocimiento, y entre los cuales estaban órganos y organistas, con Roberto Todd, y la canción inolvidable, conducido por el cantante Héctor Cabrera. Jaime Suárez, exproductor general. Nuestra idea en un principio era que nuestros conciertos y en general todos los programas dedicados a la música académica aportaran algo de conocimiento al oyente. No solamente le hicieran disfrutar de una hermosa pieza musical, sino que entendiera quién era su autor, por qué, cómo, a qué época correspondía esa creación. A pesar de las limitaciones económicas que prevalecieron desde su fundación, la emisora cultural de Caracas siempre se ha esmerado con mejorar la calidad de su programación, con espacios que exploren acontecimientos de distintas épocas de la historia, así como aquellos dedicados a las expresiones populares y folclóricas. Bueno, la labor de la emisora cultural de Caracas ha sido extraordinaria, sobre todo reafirmando una cantidad de valores, identidad, raíces nuestras que por lo regular usualmente no son divulgadas o no son proyectadas en las emisoras. Es la opinión del productor discográfico y compositor de música criolla, Jesús Colmenares. Entrevista con la locutora y periodista Alexandra Cariani, conductora del espacio Zona Libre. Ejemplos como el de la emisora cultural de Caracas, tomando en cuenta su labor de difundir conocimiento, arte y música académica, debería repetirse en el mayor grado en el espectro radiofónico. Claro, yo creo que sí, yo creo que es una cosa que perfectamente podría tener eco en otras emisoras, porque además de los programas diarios, lo importante de la emisora también son los programas, digamos, monográficos del fin de semana. Aquí hay programas de salsa, programas de bolero, programas de tango, programas de New Age, programas de rock. O sea que también el contenido, el corpus del fin de semana también es muy importante y me parecería perfectamente válido, por supuesto, que la radio se saliera un poco de esos esquemas que viene repitiendo en el tiempo, ¿no? Hay para todos los gustos, digamos, pero aquí hay una buena combinación de música de calidad y contenido de calidad, contenido verbal, contenido de programas, de programación. El legado cultural de la emisora.
Los fundadores de la estación querían llevar adelante este proyecto en el cual pudiesen conjugarse armoniosamente la música ligera con el folclore y a su vez con el jazz, todo sonando en una misma programación, según indica Alfredo Gerves, exdirector de la estación. La programación, desde un principio, logró captar el entusiasmo de los profesionales de la radiodifusión, locutores que con sus voces contribuyeron a otorgarle personalidad a la emisora. Desde su fundación, la Cultural de Caracas produce y transmite espacios estelares sobre temas de interés público y cultural, los cuales son presentados a través de crónicas, entrevistas, micros y reportajes. Pero al decidir otorgar más cabida a los productores independientes, se contribuyó a diversificar la programación, y un ejemplo de ello fue la transmisión entre los años 1979 y 1981 de una colección de espacios dedicados a la historia de la salsa, a través del programa Síncopa, conducido por la periodista Lil Rodríguez. El peso específico de la labor cultural de la emisora consistió en enseñar o acostumbrar al radio oyente a escuchar la música académica a la cual solo había acceso en la banda AM a través del canal clásico de Radio Nacional. Su programación está destinada a proporcionar a la familia entretenimiento sano a partir de espacios independientes que han hecho de la señal de la estación una convergencia creativa para el logro de satisfacciones artísticas y comunicaciones y las emisiones de naturaleza didáctica. Entrevista con Bertina Peñalosa, hija de Humberto Peñalosa. Es a propósito de la emisora cultural de Caracas, de divulgar cultura, de enriquecer el oído, el espíritu, tal como le querían una oportunidad a su papá. Se cumplió a cabalidad ese objetivo. Yo creo que el objetivo sí. Yo creo que él, porque la emisora le llegó a mucha gente, llegó además a todos los sectores. O sea, no era una emisora elitesca, porque tú podías igualmente escucharla en la casa o en la oficina de algún alto ejecutivo, como podías montarte de repente en un taxi que la tenías sintonizada. O sea, la emisora estaba libre en el dial, no era una cuestión paga. O sea, si tú no contribuyeras con ella, tú tenías acceso a ella. Y yo creo que la emisora llegó a todo el público. Y yo creo que en ese sentido sí logró su objetivo. Asimismo, la Cultural de Caracas transmitió programas de otras emisoras del mundo, tales como de Radio Nederland de Holanda, Radio Francia, La Voz de Estados Unidos de América, Radio Exterior de España, Radio Suecia, Radio Canadá, RAI de Italia, la BBC de Londres y el noticiero alemán Deutsche Welle. Después de 3 décadas, la emisora cultural se arraigó no solo en el ámbito propio del arte e intelectual de nuestro país, sino también en la misma comunidad que en el año 2003 se pronunció en relación a la posibilidad que cerrara una vez que su fundador, Humberto Peñalosa, así lo anunciara. Osvaldo Yepes, radiodifusor y director de la estación KISS FM 101.5 FM, asegura que la emisora cultural de Caracas, desde que surgió en el año 1975, se convirtió en una alternativa para los radioyentes que disfrutan de la música académica y de una programación de buen gusto y que apoya a la cultura. Que abrió, la señal de la frecuencia modulada para que la gente en Venezuela comenzara a conocerla, ¿no? De que el sonido era estereofónico, de que la calidad era muy importante, también de que la cobertura no era tan amplia, en kilómetros a la redonda como la de AM, porque los cerros pues interfieren la señal de frecuencia modulada. Y desde el punto de vista cultural fue un ejemplo también para que hubieran podido, aparecer otras emisoras similares, pero estaban limitadas a la parte comercial, que no les permitían sino unos pequeños patrocinios. Opina Osvaldo Yepes, radiodifusor.
Humberto Peñalosa, visionario de la radio cultural. El ingeniero petrolero Humberto Peñalosa nació el año 1925 en Puerto Cumarebo, en el estado Falcón, y pertenece a la primera promoción de ingenieros petroleros que egresaron de la Universidad Central de Venezuela. Siendo un profesional exitoso en su área, su pasión por la música, la cultura y la radio lo condujeron a consolidar la idea de fundar una emisora donde estos tres aspectos se fusionaran. Durante muchos años escribió una columna de crítica musical en el diario El Nacional, donde también plasmaba su preocupación por continuar adelante con la emisora cultural de Caracas, 97.7 FM. Siempre estuvo ligado al sector cultural, y sus profundos conocimientos sobre esta área lo llevaron a ser nombrado como primer presidente de la Orquesta Filarmónica Nacional y representante de distintas organizaciones culturales. Su hija Bertina, quien también ejerció funciones de administradora, comenta que la venta de la emisora significó un duro golpe para su padre, quien casi hasta último momento se resistió a desprenderse de su proyecto, y atribuye este hecho el haber agudizado el Alzheimer que el fundador de la 97.7 FM comenzó a padecer. Uno de sus principales sueños fue llevar a la emisora cultural de Caracas a nivel nacional, objetivo que no pudo alcanzar. Nueva etapa de la emisora. Luego de conocerse la venta de la emisora cultural a la cadena de tiendas de discos y radio Jazzmanía, se visitó su sede para recopilar información sobre los objetivos y proyectos de la nueva gerencia, y allí se supo que hay una renovación no solo de la programación, sino tecnológica. Se entrevistó al gerente general de producción, Valdemar Jair Costa, músico de profesión, quien señaló que esa estación continuará con su identidad de transmitir música académica, espacios educativos y culturales. Una de las cosas donde queremos hacer hincapié es justamente no solamente difundir por difundir, sino hacer como una especie de labor educativa a través de los comentarios, de las efemérides, y también quitarle un poco lo que siempre he llamado yo la camisa de fuerza a lo que es la música académica, que siempre ha sido como muy elitesco. El sueño de Humberto Peñalosa de una emisora cultural de Caracas, de cobertura nacional, quizás se podría convertir en realidad en recientes años a través del circuito radiofónico de Jazzmanía, que está desplegado en algunas ciudades del interior. El productor Jair Costa confirmó que entre los proyectos a corto plazo es mejorar la calidad de sonido y ampliar la cobertura de una estación de radio cuya antena literalmente se niega a dejar de inundar a la ciudad de música académica y conocimientos. La emisora cultural de Caracas. Con la emisora cultural de Caracas. 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 La Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, en su serie Grandes Reportajes, presentó la emisora cultural de Caracas, 3 décadas divulgando arte y conocimiento. En el control técnico, José Luis Rivas y Vladimir Becerra. En la producción, Richard Becerra Jiménez. En la locución, Carlos Delgado Linares. En la presentación y despedida, Carlos Delgado Linares.